jóvenes, bienvenidos sean a este nuevo episodio de CDJ Podcast. Tenemos un tema hermoso que no te puedes perder, que es llamados a la paz, esta paz que nos lleva a la santidad. Basándonos en la palabra de Dios que es viva y eficaz, vemos las bienaventuranzas que nos dice el Santo Evangelio. En San Mateo capítulo 5 y versículo 9 nos recuerda así: felices o dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. También nos dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y la pregunta que te hago ahora a ti es: ¿quieres ser satisfecho, saciado y quieres ser llamado hijo o hija de Dios? Pues este es el momento para que juntos veamos este tema, y lo vamos a hacer también de la mano de nuestro hermano en Cristo. Carlos, bienvenido. Claro que sí, Isela, pues qué bendición tan grande poder compartir y siempre tomar temas muy importantes y revelantes precisamente hoy, en un momento crítico en la historia de la vida de todos en este mundo, y sobre todo pues también siempre pensando en la salvación de todos nosotros. Tu salvación, mi salvación, y define mucho qué es lo que hoy estamos compartiendo, viviendo en nuestra vida. ¿Qué es lo que hoy tenemos en nuestra vida? ¿Verdad? Hoy estamos pensando sobre todo lo que hoy está pasando en el mundo, las guerras, las dificultades que hoy está pasando, y qué mejor cuando hay paz en el corazón, cuando vemos esa paz que nos lleva a la santidad. Ahí hay algo que trasciende nuestra vida como cristianos, sobre todo como jóvenes. Hoy el llamado del joven hoy es tan importante porque tenemos que ser esos jóvenes que llevan la paz y también viven su santidad cotidiana. Exactamente, y vivir la santidad en este mundo que hay tanta indiferencia, que hay tanto dolor, que hay tantas guerras, ¿verdad? Lo estamos palpando, ¿verdad? Guerras exteriores, pero también guerras interiores. Y tú nos ibas a comentar algo sobre nuestro querido Papa Francisco, que en paz descanse, que precisamente tocó ese tema, no una vez, sino varias veces. Definitivamente. Una de las cosas que a mí me encantó de lo que siempre dijo el Papa, ese llamado, ¿no? Ese llamado de llevar la buena noticia. Y lo recalca hoy nuevamente el Papa León XIV, ¿no? Esos portadores de la paz. Y definía el Papa Francisco dos aspectos importantes. La guerra exterior es todo lo que hoy estamos viendo en el mundo: catástrofes, guerras, un país contra otro país, y violencias entre familias también. O sea, hay ciertas situaciones. Pero también el Papa recalca de una guerra interior, esa que casi no se puede ver, situaciones que uno no comparten, y han habido situaciones muy difíciles de guerras interiores que nos ha llevado a la ansiedad, a la depresión, y muchos jóvenes que se han quitado la vida y otros que han intentado y atentado contra ella. Entonces, el tipo de guerra que hoy estamos pasando, no sé cuál sea tu guerra hoy. Si a lo mejor tú estás viviendo esta guerra en el mundo, o esas guerras internas que hoy está pasando hoy, que a la luz del evangelio que nos compartiste el día de hoy, también puede ser esa fuente de gracia para aquel que hoy está en guerra, pero te pueda tener la paz del resucitado. Amén. Que llega con los discípulos, le dices: Shalom, ¿verdad? La paz esté con ustedes. Así es, y saber que esas guerras son tan silenciosas y se viven de una manera tan intensa porque van matando poquito a poquito. Si no se da cuenta el joven, ¿verdad? Por eso es el llamado joven. Si tú estás viviendo una guerra interior, el llamado es que te acerques a la palabra de Dios, que sacia, que sana y transforma. Y también dejarnos instruir por el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice así, Carlos. En el numeral 2304 nos dice: la paz no es solo ausencia de guerra y no se limita a asegurar el equilibrio de fuerzas adversas. La paz no puede alcanzarse en la tierra sin la salvaguardia de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos, la práctica asidua de la fraternidad, es la tranquilidad del orden.
es obra de la justicia y efecto de la caridad. Tanto que podemos ver que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, pero reafirmar que la paz no es ausencia de que no va a haber problemas. Y eso tú nos lo dices muy frecuentemente. Sí, me encanta mucho esa parte porque lo puedo vivir en mi persona, porque el hecho de que uno sea cristiano, o sea, busca a Dios, no quiere decir que no tenga problemas. Y puede ser problemas diversas en nuestras vidas, puede ser personales, puede ser físicas, psicológicas, familiares o inclusive laborales. Todo siempre hay un aspecto y me encanta mucho porque dice que la paz no es ausencia de problemas, sino es la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Si queremos paz en un mundo de guerra o las guerras internas, necesitamos que Jesucristo reine en nuestra persona. Estuvimos viviendo el domingo de la Divina Misericordia, sí, donde Jesús le dice a Santa Faustina: antes de venir como un juez justo, primero vengo como el Rey de la Misericordia. Entonces, Dios, que es el Rey de la Misericordia, nos quiere dar su paz. Amén. Y la paz nos lleva a la santidad. Y para llegar a la santidad hay que vivir en fraternidad. Exacto. ¿Verdad? En fraternidad, como nos dice así, buscando el bien de las personas, entre los seres humanos, en el respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos. Y esto se logra también con la libre comunicación entre los hermanos, entre las personas. Porque si lo analizamos, cuando hay guerras, tanto exteriores como interiores, es porque allí falta libertad. Y la palabra de Dios nos dice, allí donde está el Espíritu Santo, hay libertad, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que cuestionarnos, jóvenes, y preguntarnos, ¿qué es aquello que me quita la libertad? Aquello que me quita el poder comunicarme con el otro. Tal vez son mis indiferencias, mi soberbia, mi orgullo. ¿Qué es entonces lo que está marcando y está pretendiendo ser un muro? Porque hay que recordar en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo los ciudadanos de Babel decían, ay, vamos a construirnos una torre, y nosotros mismos, no estamos ya en el Antiguo Testamento, pero estamos en el presente, y vemos cómo la soberbia, el egoísmo, el individualismo, ¿qué es lo que hace? Hacemos muros, ¿verdad? Muros que nos incapacitan para podernos comunicar con el otro. Y una vez más, muchas veces pensamos solamente en las guerras que están pasando en el Medio Oriente, en otros lugares, porque no solamente el Medio Oriente sufre por la violencia, pero en tantos otros lugares. Pero hay que cuestionarnos, ¿verdad? Y interpelarnos, ¿cuáles son los muros que yo he puesto en mi propio corazón, en mi propia vida, con relaciones, con mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad? Y hay que empezar por nosotros mismos, porque siempre digo, es la verdad, no podemos pretender ser agentes de paz en el exterior cuando esa paz no reside, no reina en el corazón. Sí. Es bueno que tomes esos puntos para referencia, pues un aspecto que has tomado en cuenta y creo que va de la mano de las guerras hoy, porque precisamente ¿cuál es el punto, el problemática que tuvieron en el momento de construir la Torre de Babel? Es que querían llegar al cielo, ser como Dios, o sea, usurpar ese lugar. Entonces, bueno, empiezan a construir y querer lograr cosas grandes, que no está mal buscar lo bueno y todo, pero ya la soberbia de querer ser más que Dios fue la dispersión. Entonces Dios los confunde y ese proyecto ya no se siguió. Entonces hoy, como tú dices, nosotros hoy cuántas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, todo. Y ahí es donde pedirle la gracia de Dios para que nos ayude a ser como esos agentes de paz que tú los mencionas, no poner muros. Y hablando de muros, me acuerdo bien una de las frases de San Juan 23, el Papa Bueno. Él decía que hay que construir puentes que nos unan
y no muros que nos separen. Y vamos a lograr esos puentes en el don de la comunicación. Y ahí es, yo creo que otro aspecto, jóvenes, que muchas veces nos cerramos naturalmente por el miedo, por el que él o ella me hizo esto, o mi papá o mi mamá no me entiende, o fulanito, fulanita no me entiende, y somos rápidos, somos expertos para cerrarnos y construir esos muros, ¿verdad? También es conocido como una autodefensa, ¿verdad? Tú no quieres ser herida o herido, entonces mejor me voy a hacer mi burbuja, me voy a proteger, pero ¿qué es lo que en realidad hace? Te proteges por un cierto momento, pero a la larga se sufre. Sí, entonces aquí yo creo que la invitación es a la comunicación, sabernos comunicar, sin agredir al otro, sin ponerle dedo, no, sino decir libremente, como decía aquí, libremente comunicarnos. Decía nuestro querido Papa Francisco, que en paz descanse, hay que vencer las indiferencias y conquistar la paz del corazón. Y vamos a poder, jóvenes, a vencer esas indiferencias cuando tú te des cuenta, mira, la regué mamá, la regué papá, discúlpame, por medio del diálogo, del entendimiento y de la humildad. Sí, yo pienso que la mayoría que a veces podemos hablar en el siguiente momento, la siguiente parte, porque en este momento vamos a ir a unos mensajes importantes y quédese porque vamos a compartir ciertas cosas importantes que nos ayuden a llegar a esa paz que tanto deseamos. Prepárate para vivir una experiencia espiritual que renovará tu fe y transformará tu corazón. ESNE te invita a una peregrinación mariana inolvidable del 10 al 19 de junio. 10 días para caminar con María por algunos de los santuarios más emblemáticos de Europa, en un ambiente de oración, recogimiento y encuentro con Dios. Comenzaremos en la hermosa París, donde visitaremos la Basílica del Sagrado Corazón en Montmartre y la emblemática Capilla de la Medalla Milagrosa, junto con otros tesoros de fe que disponen el corazón para la gracia. Continuaremos nuestro recorrido por la iglesia de Saint-Sulpice, el santuario de San Vicente de Paúl en la Capilla Lazarista y la Catedral de Notre Dame, recientemente restaurada. Espacios llenos de historia, silencio y presencia viva de Dios. Luego nos dirigiremos a Lourdes, Francia, lugar de profunda espiritualidad, donde la Virgen se apareció a Santa Bernardita, derramando gracias y consuelo sobre millones de peregrinos. Más adelante visitaremos la Catedral de Oporto, uno de los monumentos más antiguos de la ciudad, testigo de siglos de fe cristiana. Nuestra peregrinación continuará en Fátima, Portugal, donde la Virgen habló al corazón de 3 humildes pastorcitos. Ahí, a la luz de las velas y en la oración del Santo Rosario, experimentarás la paz profunda que solo una madre puede conceder. Visitaremos también la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, donde reposan Santa Jacinta, San Francisco y Sor Lucía, invitándonos al silencio interior y a la oración confiada. Posteriormente visitaremos la iglesia de San Esteban en Santarém para venerar uno de los milagros eucarísticos más significativos en la historia de la iglesia, una hostia consagrada que comenzó a sangrar en el siglo XIII, signo vivo del amor real de Cristo en la Eucaristía. Finalmente, culminaremos en Lisboa, en la iglesia de San Antonio de Padua, construida en el lugar donde nació este gran doctor de la iglesia en 1195, cerrando así nuestro camino con gratitud y renovación espiritual. Será una travesía de oración, fraternidad y encuentro con el Señor, acompañados por guía espiritual, con vuelos, hospedaje y comidas incluidos. Salimos desde Los Ángeles y tú puedes ser parte de este camino de gracia. Peregrinación Mariana 2026 con ESNE. 10 días para vivir la fe, caminar con María y permitir que Dios renueve tu vida. Inscríbete hoy y sé parte de esta profunda experiencia espiritual que permanecerá en tu corazón para siempre.
Gracias, querida familia, por seguir en esta sintonía de esta televisión y precisamente aquí su programa de CDJ Podcast, donde vamos aprendiendo y conociendo sobre cómo la paz de nuestro Señor Jesucristo cambia todo aún en medio de tantas situaciones que hoy necesitamos en nuestra vida. Que la paz de nuestro Señor y la paz del resucitado siga transformando nuestras vidas. Y con este tema, Isela nos ayuda a poder nosotros a seguir caminando de la mano de Dios y que esta paz que el Señor nos ofrece aún en medio de todo, nos lleve a la santidad que estamos hablando, ¿verdad? La santidad, todos anhelamos la santidad. Y me acuerdo como el padre Mario, el padre Mario dice, ¿cuántos quieren ser santos? Y todos levanten la mano. ¿Cuántos se quieren? Y luego dice, ¿y cuántos se quieren morir hoy mismo? Y nadie se levanta. Entonces, porque a veces solo deseamos. Es que una cosa es desear la santidad y otra cosa es querer vivir la santidad. Y la santidad tiene un precio. Claro Y que el sí. precio de la perseverancia, la constancia, las mortificaciones, los problemas, las dificultades. Y si pasamos por esa situación, lograremos llegar a la vida eterna, como lo dice precisamente en Mateo 5:8 de la bienaventuranza que tú nos mencionabas. Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Otra Ahí bienaventuranza, está, ¿verdad? otra bienaventuranza. Felices, dichosos, bienaventurados. Bueno, como en la descripción que cada uno de los temas. Y si nos vamos un poquito, actualmente el Papa León se reunió con un grupo de jóvenes, precisamente el año pasado, en Tor Vergata, y les decía esto, me encantó: aspiren a cosas grandes, a la santidad, ahí donde estén, dijo, eso, ahí donde estemos, en el trabajo, en la escuela, donde quiera, aspirar a la santidad. No se conformen con menos. Entonces verán crecer cada día la luz del Evangelio en ustedes mismos y en los demás. ¿Qué Así pasa? es. Cuando Jesús está con nosotros, nos volvemos, como Jesús nos ha dicho, sean sal y luz del mundo. ¿No? Así es, y que todo esto es preparación, ¿verdad? Preparación para vivirlo aquí, vivir ya la paz aquí en la tierra. Siempre digo un pedacito del cielo aquí en la tierra, porque no podemos pretender querer vivir y sentir y gozar de la paz en el cielo si aquí no lo estamos experimentando. Y para llegar a la santidad es un proceso, ya lo dijiste tú, que requiere perseverancia, requiere constancia, requiere purificación, requiere un proceso de auténtica conversión día con día. Y me quisiera detener también en unas palabras que nos regaló nuestro querido Papa León XIV en este viaje apostólico. Nos dice: la paz auténtica nace cuando todos se sienten protegidos, escuchados y respetados. Qué importante es que mutuamente nos hagamos sentir protegidos, escuchados y respetados, porque eso es la apertura al corazón, esa es la apertura a abrir y a construir puentes. Más, si una persona en tu familia, en tu comunidad, no se siente protegido por ti, no se siente escuchado y respetado por ti, pues en vez de lograr un efecto de paz, va a lograr un efecto de distanciamiento, ¿verdad? Y no queremos eso, por eso es tan importante autocriticarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿en qué punto me encuentro yo? ¿Verdad? Y esas son preguntas que nuestro querido Papa León XIV nos hace a todos, ¿verdad? ¿En qué punto nos encontramos? ¿De qué manera ha dado fruto la palabra que yo he escuchado? ¿Cómo son mis actitudes? Y ahí requiere mucha, pero mucha madurez espiritual, emocional y inteligencia, ¿verdad? Para podernos ver a nosotros mismos y hacernos esa pregunta tan difícil, pero tan necesaria. ¿En qué punto me encuentro yo? Sí, precisamente has un término muy importante que le llaman la introspección, es decir, mirar adentro, dentro de nosotros mismos, qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo y cómo lo puedo hacer. Entonces, hoy tienes la oportunidad de mirar en ti, qué es aquello que hoy estás batallando, estás sufriendo y que esa misma apertura que tienes
te vuelva a entrar en un diálogo, como lo decía Cisela, con tus papás, con tus amigos, con las personas, porque hay que ser honesto, el problema más grande que siempre ha habido en las familias es la falta de comunicación con los Exacto. hijos. Y si no hay comunicación en la familia, no vamos a tener la capacidad de tener buena comunicación con los demás, por naturaleza, porque nadie puede dar lo que no tiene. ¿Y qué es lo que eso crea? Un efecto de dominó, se puede decir así, que si tú no tienes buena comunicación con tu propia familia, no la vas a poder tener con los demás. Y en vez de crear paz, muchas veces nosotros mismos somos los primeros que creamos discordia, creamos división, y tantas veces no es por maldad, simplemente es porque hay una herida que tiene que ser revisada, tiene que ser sanada, tiene que ser llevada a la luz. Y para ello es por eso que nos hacemos estas preguntas que tal vez pueden ser dolorosas, ¿verdad? Pero preguntarte, cada cual, ¿en qué punto estoy yo y qué puedo hacer? Porque se detecta el problema no para que nos quedemos ahí, se detecta el problema para que podamos llevárselo a Jesucristo y con la luz de Cristo resucitado, Él, desde esas llagas que brotan su amor y su misericordia y su luz, de allí mismo podamos recibir la sanación, la liberación y la transformación que tanto necesitamos. Exactamente. Jesús, el resucitado, nos trae la paz. Te puedes dar cuenta, por decirlo, la escena donde los discípulos se encontraban en un lugar, ¿verdad? Tenían miedo de salir porque los podrían... Estaban escondidos. Escondidos. Y bueno, ¿quién llega con ellos? Entra el resucitado y dice, la paz... Estando las puertas cerradas. Ahí está el detalle. La paz esté con ustedes. ¿Por qué Jesús quiere compartirnos su paz? Porque sabe que también necesitamos esa paz. Aquellos corazones quebrantados, corazones, como tú lo decías, heridos. Bueno, los discípulos estaban con miedo, con angustia, no sabían qué iba a pasar, no tenían dirección, todo era un caos en ese instante, pero Jesús entra, llega y les dice la paz. Es decir, el shalom, es el shalom de Dios que nos comparte. Hoy podemos pedirle a Jesús a que sea nuestro Señor, el Rey de la paz, el Príncipe de la paz, precisamente que habla este Príncipe de la paz, que sea el que nos ayude a salir. Y hay una frase, una pequeña oración corta que nos puede ayudar, puede ser muy corta, pero tiene un poder muy grande. Así es, y antes de compartirla, tenemos que aceptar, jóvenes, que esos corazones necesitados, esos corazones heridos, esos corazones fragmentados y necesitados de la paz, ¿qué crees? Somos nosotros, eres tú, somos todos nosotros, que hayan huequitos en el corazón, que duele, que falta la sanación. Y por eso es que queremos compartirte ahora esta frase muy pequeña, como ya lo dijo Carlos, pero muy poderosa, ¿verdad? Y nos dice esta frase de la Madre Olga, fundadora de las Hijas de María de Nazaret, que dice simplemente 3 palabras claves: vacíame, lléname y úsame. ¿Y de qué nos va a vaciar el Señor? Yo lo digo por mí misma, ¿verdad? De mi falta de entender el otro, de mi falta de comprenderlo, de mi falta de poder ponerme en sus zapatos. ¿Y por qué? Porque yo lo digo yo por mí, cuando no he sido instrumento de paz es porque tengo muchos prejuicios o tengo ciertos modos de digo, tiene que ser así y así tiene que ser, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor que me ha dado la luz para reconocer que he fallado muchas veces y que en vez de ser agente de paz y de apoyo y de consolación, pues he hecho exactamente lo opuesto. Pero bendito sea el Señor que nos lo revela y que es doloroso ver cómo tú, en vez de poder ser agente de paz, no lo fuiste. Yo lo digo por mí misma. Entonces, eso es lo que yo le pido al Señor, que me vacíe de mis prejuicios, de mi egoísmo, de mi soberbia, de thinking the way tiene que ser así y así tiene que ser cuando no tiene que ser así. Y que así vaciándonos, entonces nos puede llenar. Sí, definitivamente.
creo que en ese vaciamiento el Espíritu Santo viene, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no puede venir en un corazón que está lleno. Tienes que sacar todo eso para que después diga, lléname. Amén. Para que ese... Y hablando, y la paz, como dice el libro, la carta a los Gálatas, es un fruto del Espíritu Amén. Santo. Dejar que el Espíritu Santo nos vacíe, nos llene, y ya después decirle, Señor, úsame, como San Francisco de Asís. Así es, porque es el Espíritu Santo quien obra todo en todos y es el mismo Espíritu Santo que te va a invitar, nos va a invitar a ser agentes de paz. Y vamos a ir terminando este hermoso episodio con esta oración a San Francisco de Asís. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, lleve yo el amor. Donde hay ofensa, que yo lleve el perdón. Donde haya discordia, que yo lleve la unión. Donde haya duda, que yo lleve la fe. Donde hay error, que lleve yo la verdad. Donde hay desesperación, que lleve yo la alegría. Donde hay tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, hacer que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amados como amar, porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonando, y muriendo que se resucita a la vida eterna. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que con eso, familia, amigos, síguenos en nuestras redes sociales como CDJ ESNE. Nuestros podcasts los pueden ver. Así que síguenos, denos like y comparte con tus amigos. Y esto ha sido su segmento de CDJ Podcast.